Hola, buenas. ¿Por qué dejé de ir a la iglesia? Bueno, antes que nada voy a hacer una introducción. Yo sigo siendo cristiano, por más que haya dejado de ir a la iglesia. Me crié en una familia cristiana, padres cristianos, hermanos cristianos, y allá por el 2010, cuando ya estaba viviendo en España, ahí sentí que el Señor me regeneró, me salvó, justo al mismo tiempo que me estaba bautizando. Bueno, ese es un resumen de mi vida, por así decirlo. ¿Cuál fue el momento en el que me di cuenta y por qué? ¿Dónde empezó todo? Todo empezó cuando, por allá en el 2019, como todos ustedes saben, a raíz de una pandemia, me di cuenta de que los cristianos perdieron la fe. No es que hayan perdido la fe en sí mismos, sino que se olvidaron de la fe, se olvidaron de lo que es creer en el Señor, como que olvidaron su fe y olvidaron de que el Señor nos protege ante todo y Él está con nosotros siempre, Él siempre va delante de nosotros, y se encapsularon en un miedo colectivo que no los dejó avanzar. Fue una prueba para la iglesia muy importante que yo creo que la iglesia no la superó. La iglesia no la pasó esa prueba. Junto con eso, malas experiencias que tuve también, con gente que hubo diferencias y gente que dice ser cristiana y no lo es. Y les voy a ser sinceros, las peores personas que me he encontrado han sido dentro de una iglesia, los más cercanos al pastor, cristianos de años. Son las peores personas que me he encontrado. Gente que crea división en la comunidad. Esas cosas me hicieron apartarme, me hicieron dejar la iglesia, me hicieron dejar de ir a la iglesia. Uno de los problemas fundamentales que yo vi en cuanto a por qué valía la pena dejar de ir a la iglesia era que la iglesia se convirtió en una institución. Hacer de la iglesia una institución es un problema muy grande. Es uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia. Jesús en Mateo 20 nos dice que los gobernantes ejercen potestad sobre la gente. Por eso Él dice que eso entre nosotros no será así. Y también hay que acordarse del ejemplo de la mujer samaritana, cuando ella le preguntó a Jesús, y Jesús le dijo, no adorarás en templo, sino que adorarás en espíritu y en verdad. Y eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Ya no hay templo. Ahora me estoy acordando de una serie de videos de un hermano que se llama Tom, y uno de los videos se llamaba ¿En qué momento el templo se convirtió en edificio? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, según lo que la Biblia dice. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La iglesia, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, es el templo del Espíritu Santo, y Cristo es su cabeza. No necesitamos de un edificio. Congregarse no significa ir a un edificio. Congregarse es estar con los hermanos donde estemos y compartir tiempo y hablar de varias cosas, no simplemente orar, leer la Biblia, como muchos lo han reducido. Ya de por sí, lo que vengo hablando es reducción de la iglesia, reducción de la comunidad cristiana, y aún más la han reducido. Como que si no se ora o si no se lee la Biblia, no es comunión, no es comunidad. Está totalmente equivocado ese concepto. No debería ser así. El segundo punto que quería recalcar es que lo que he visto yo es que la iglesia se comporta como una secta. Y hay una cosa que se llama el pensamiento colmena, que también yo lo llamo borreguismo, que es todo van para el mismo lado. Y voy a poner un ejemplo bien concreto, y ya hablaré de este tema en otro video, pero el pastor. Si el pastor no lo aprueba, no lo hago. Si al pastor no le parece bueno, no lo hago. Necesito que el pastor ore por mí, etcétera, etcétera, etcétera. Como que dependemos mucho de una tercera persona y no tenemos pensamiento crítico. Hoy en día la iglesia no tiene pensamiento crítico. Los hermanos no tienen pensamiento crítico. No piensan por sí mismos. ¿Qué pasa si vos orás por vos mismo? ¿Qué pasa si vos te pones las pilas y haces lo que querés hacer por vos mismo sin depender de nadie más?
Esto no tiene nada que ver con que un hermano ore por vos o vos orar por un hermano. Son cosas distintas. Orar, todos podemos orar por todos. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es ese borreguismo, es eso y eso fue lo que le pasó a la iglesia durante la pandemia, que fue el primer punto que expuse. La iglesia no debería ser así, la iglesia tendría que salir para adelante, tendría que resurgir. Hay otra cosa que viene de la falta de pensamiento crítico, que es la esquizofrenia intelectual. ¿A qué llamo yo esquizofrenia intelectual? Lo llamo a que un cristiano te diga lo que cree, pero luego hace otra cosa totalmente distinta. Un ejemplo de esto es que todos los cristianos te van a decir, todos los cristianos saben que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero sin embargo, congregarse solo ocurre un día, el domingo, o no se puede, en ese edificio, o no se pueden hacer cosas seculares en un espacio sagrado, como algunos cristianos lo llaman al edificio. He tenido casos en los que le he dicho a hermanos, esto no es así, porque la Biblia dice esto, porque no hagan esto, no hagan lo otro, no sé qué, la Biblia dice tal y tal y tal, y el hermano ha estado de acuerdo conmigo, de palabra, pero luego lo veo hacer otra cosa totalmente distinta. Eso se le llama esquizofrenia intelectual. Hay cristianos que no se dan cuenta que están diciendo una cosa y luego están haciendo otra totalmente distinta, que ni siquiera está en la Biblia. Entonces, eso básicamente es todo el conjunto de cosas que me han hecho a mí dejar de ir a un edificio, dejar de ir a la iglesia. Porque aparte nosotros deberíamos hacer iglesia. Sencillamente, ¿cómo es hacer iglesia? Lo que acabo de explicar hace un momento. Es juntarte con los hermanos, te podés juntar en tu casa. Puede haber oración, puede haber música, puede haber lectura de la palabra, pero no es eso. No se enfoca en eso. Es más que eso. Ser cristianos no es seguir o hacer rituales como ahora sentarse, ahora pararse, ahora es momento de orar, ahora es momento de cantar, sino que abarca toda la vida humana, toda la vida del ser humano. Nosotros estamos en la tierra para expandir el reino de Cristo. El Señor nos mandó a discipular naciones enteras, no simplemente salvar almas. La salvación de las almas es el inicio de la carrera, es la puerta de entrada. No es el final, no es la meta la salvación de las almas. Tendremos que tener en claro eso de hace ya bastante tiempo. Así como el pueblo del Señor dejó Egipto, dejó la esclavitud, yo creo que es tiempo para la iglesia de dejar el edificio. Yo creo que es tiempo para el cuerpo de Cristo de dejar el edificio. De en verdad hacer comunidad de verdad, hacer comunión los unos con los otros de verdad. Sin cosas creadas por los hombres, sin leyes creadas por los hombres, sino con la ley del Señor en nuestras manos. Esto no se trata de transportar, de importar el sistema de los domingos del edificio a una casa. Esto no es transportar la iglesia a la casa. No se pone vino nuevo en odres viejos. La verdadera comunión cristiana involucra toda la vida. No hay separación de secular o sagrado, sagrado o secular. Incluye todo. Si te juntás con otros hermanos, compartís, ayudás, lo podés ayudar en sus negocios, lo podés ayudar a cómo ser mejores padres, mejores cristianos, mejores personas, hábitos de la vida, podés ayudarlo en cuanto a la salud física, a la salud mental, ayudarlo a ser más productivo, a ser más eficiente en sus tareas laborales, a ser más eficiente en sus tareas diarias. Eso es lo que es la comunión, eso es lo que es la vida cristiana. Aparte, las palabras vacías no convencen a nadie. La gente busca frutos. La gente esperaba frutos de la iglesia en la pandemia y no los hubo. O mejor dicho, los hubo de otra manera, de otro tipo de frutos. Pero tenemos que tener el coraje y la valentía que el Señor nos dio en su palabra y ir para adelante con su palabra. Tenemos que estar enfocados nosotros a tener la verdad, tenemos que estar enfocados en expandir esa verdad a través de la expansión del reino de Cristo y hacer lo que más podamos con lo que tengamos.
Y bueno, este es el final del video. Espero que les haya gustado. Voy a subir muchos más videos de muchos de estos temas. Esto puede ser que haya sido como un resumen. Así que nada, ahí los dejo.